Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Kerem Bürsin rompe el silencio tras su boda con Hande Erçel y sus palabras han conmovido a todos. El actor ha hablado por primera vez sobre el día que marcó un antes y un después en su vida, revelando detalles íntimos y emocionales que nadie esperaba. Con una voz llena de emoción, Kerem dijo, no fue fácil llegar hasta aquí, pero zanjamos cada obstáculo con amor. Ganamos esta felicidad con esfuerzo y fe. La ceremonia, celebrada frente al mar Egeo, fue un sueño hecho realidad. Los invitados describen un ambiente lleno de magia y complicidad, donde cada mirada entre Hande y Kerem hablaba de los años de lucha, separaciones, reencuentros y esperanzas que marcaron su historia. Uno de los presentes comentó, cuando Kerem tomó la mano de Hande, se notaba que ese gesto guardaba todas las promesas que alguna vez se hicieron. En su declaración, Kerem quiso agradecer también a quienes los apoyaron en los momentos más duros. Tuvimos días en que todo parecía derrumbarse, confesó. Pero incluso cuando el mundo dudaba, ella siguió ahí, creyendo en nosotros. Sus palabras reflejan un amor maduro, formado en la paciencia y fortalecido por las pruebas. Hande, por su parte, también respondió con una sonrisa, Dios nos dio la oportunidad de volver a empezar. Esta vez, sin miedos. Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante las imágenes exclusivas de la pareja. En los videos compartidos por algunos invitados, se puede ver a Kerem bailando descalzo junto al mar mientras Hande, con un vestido ligero y una corona de flores, lo observa entre risas. Fue una escena que los fans calificaron como pura poesía viva. Miles de comentarios inundan las publicaciones, esto no es una boda, es el final feliz que esperábamos desde hace años o el amor verdadero siempre encuentra su camino. Una fuente cercana contó que, momentos antes de la ceremonia, Kerem se refugió unos minutos solo en la playa. Cerró los ojos, respiró profundamente y dijo en voz baja, si el amor sobrevivió a todo, hoy merece brillar. Esa frase, según quienes estaban cerca, fue repetida por él durante el brindis, cuando tomó el micrófono y, mirando a su esposa, proclamó, Zorlu Klarla Kazan Pumutlulu, ganamos esta felicidad con dificultades. El ambiente fue sencillo pero cargado de simbolismo. No hubo lujos excesivos ni espectáculos, solo amor genuino, música suave y palabras sinceras. En un momento, Hande dedicó unas palabras que hicieron llorar incluso al personal del evento, Kerem no solo es mi esposo, es mi mejor amigo, mi hogar y mi calma. La multitud respondió con un aplauso que duró varios minutos, mientras él le tomaba la mano y la besaba con ternura. Según los asistentes, la pareja planea pasar su luna de miel en un destino secreto, lejos de los reflectores. Un amigo común reveló que Kerem habría preparado una sorpresa especial, un viaje a un pequeño pueblo costero que ambos visitaron al inicio de su relación. Quiere revivir el primer paseo que dieron juntos, cuando todo comenzó, afirmó la fuente. En las horas posteriores a la boda, los medios internacionales comenzaron a publicar titulares sobre la emotiva ceremonia y las declaraciones de ambos. Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue un video que Kerem compartió en sus redes, un clip en blanco y negro donde se le ve abrazando a Hande mientras suena una melodía suave de fondo. En la descripción escribió simplemente, nuestro amor no necesita adornos, solo verdad. Esa frase se volvió tendencia en cuestión de minutos, acumulando millones de reacciones. Durante una entrevista exclusiva concedida días después, Kerem habló más abiertamente sobre sus sentimientos. He aprendido que el amor no es solo fuego y pasión, es también perdón, paciencia y respeto, confesó. Hubo momentos en los que pensé que todo se había perdido, pero Hande me enseñó a creer otra vez. Su sinceridad conmovió a los presentes, especialmente cuando añadió, si algo me enseñó esta historia, es que el amor real no se rinde, aunque el mundo te diga que es imposible. Hande, por su parte, compartió su versión en un encuentro con la prensa, dejando claro que su unión no fue un impulso, sino una decisión profunda y meditada. Tuvimos que sanar, comprender y perdonar.
No queríamos casarnos por emoción, sino por convicción, dijo con serenidad. También reveló un detalle íntimo del momento previo al si quiero. Kerem me susurró al oído, ya no hay pasado, solo el presente que elegimos vivir juntos. Y sentí que todo lo demás desaparecía. Entre los asistentes se encontraban familiares cercanos y algunos compañeros de trabajo que han acompañado a la pareja a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos comentó que nunca había visto a Kerem tan tranquilo y pleno. Era como si todo en su vida encajara finalmente en su lugar. Miraba a Ande y se le iluminaban los ojos. Fue algo muy puro, relató. Las imágenes posteriores de la fiesta mostraron una celebración sencilla pero llena de alegría. Los invitados bailaron al ritmo de canciones turcas tradicionales mientras Ande y Kerem intercambiaban miradas cómplices. En un momento, Ande tomó el micrófono y, mirando a Kerem, dijo entre risas, siempre me prometiste que me harías reír hasta el final, y aquí estás, cumpliendo tu palabra. La reacción fue inmediata, todos aplaudieron mientras él la levantaba en brazos y le decía, y seguiré haciéndolo cada día. Los fanáticos, al ver las imágenes, inundaron las redes con mensajes de cariño. Se nota que hay amor verdadero, su historia parece escrita por el destino, y esto demuestra que cuando algo está destinado, ocurre sin forzar fueron algunos de los comentarios más destacados. Incluso varios actores turcos publicaron mensajes de felicitación, señalando que la pareja se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes aún creen en las segundas oportunidades. En los días siguientes, se filtró que Kerem había preparado una sorpresa especial para Ande durante su luna de miel. Fuentes cercanas aseguraron que organizó una velada romántica en un pequeño muelle iluminado con velas, donde le entregó una carta escrita a mano. En ella, según la filtración, decía, te busqué en cada silencio, y cuando pensé que no volvería a encontrarte, el destino te trajo de nuevo. Prometo que esta vez no habrá despedidas. Esa promesa cerró un ciclo de años de rumores, separaciones y reconciliaciones. Hoy, Ande y Kerem parecen haber encontrado la paz que tanto buscaron, lejos del ruido mediático y más cerca del amor que los unió desde el principio. Para muchos, su historia representa el triunfo del amor sobre la duda, una historia donde la fe y la perseverancia vencieron a la distancia y al tiempo. Como dijo uno de los invitados al salir de la ceremonia, fue como ver a dos almas reconocerse después de perderse muchas veces. Y mientras el sol se ocultaba sobre el mar Egeo, Ande y Kerem se abrazaban sin decir nada, sabiendo que, después de todo, las promesas que una vez parecían imposibles, hoy se estaban cumpliendo una por una. ¿Y ustedes, qué opinan de esta historia de amor? ¿Creen que Kerem y Ande lograron vencer al destino? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse para seguir descubriendo cada detalle de esta maravillosa historia que sigue conquistando corazones en todo el mundo.